Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Agustín. buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, profesor. Bien. ¿Cómo les va? Asusta. Hoy les robé la cuenta a la facultad, así puedo compartir pantalla de una buena vez. Igual lo que voy a compartir no es nada del otro mundo, pero ya me quejé tantas veces que ahora tomé cartas en el asunto. Así que nada, espero que pueda aportar con eso. ¿Cómo les va? ¿Cómo vienen? Venimos. Bien. Venimos. ¿Alguien, por las dudas, pregunto, ¿alguien no está al tanto que el lunes tenemos el parcial? No, ¿no? Por las dudas, pregunto. Estamos todos, o sea, ahí tenemos el consenso. Escuchen, antes de ponernos a hacer todo lo que tenemos que hacer hoy, que es un montón. Importante, el parcial para toda la comisión es el lunes a las 18:30 horas en la facultad, a excepción de quienes estén exceptuados por la Secretaría Académica, no por nosotros, ¿sí? Que nos remitió un listado de la Secretaría Académica con las personas que están exceptuadas de rendir en forma presencial el lunes a las 18:30 horas. Solo para aquellas personas que están exceptuadas van a rendir el día lunes a partir de las 11 de la mañana por un Zoom que se va a tomar en forma oral, ¿sí? El resto nos vemos el lunes a las 18:30 en la facultad para tomar el examen en forma escrita. ¿Está claro eso? Sí, doctor. Una pregunta le quiero hacer. ¿También va a haber cuidados en la facultad? Que estemos con tapabocas, todo. No sé si tuvieron alguna cursada presencial. Yo tuve que ir a la facultad por otros temas y para ir a cubrir a una comisión de la materia que sí está dando presencial. Y sí, hay un montón de cuidados. Primero, bueno, cuando entras hay un montón de sensores de temperatura, de alcohol en gel, hay una limitación en las aulas, no es que hay muchas personas, hay distancia. En ese sentido está bastante cuidado el protocolo. No soy un experto sanitario para eso, pero pareciera que sí. Yo estoy dando elementos y publiquito que es muy, muy cortita. Ay, si te escuchara a Sucherino decirle publiquito a su ex materia, se muere. Se muere. Se odiaba que le decían publiquito a su materia. Sí. Bueno, perdón. No, que en paz descanse, yo no soy Sucherino, era el viejo titular de esa materia. Sí, 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 sí. Hay una anécdota que una vez entró un alumno al aula y dijo, ¿acá es publiquito? Y estaba el Sucherino así, casi se muere, pobre, pobre. Bueno, sí, perdóname, dale. No, como estoy haciendo, como es una materia cortita, puse elementos, que es muy importante, con una materia chiquitita. Yo la quise poner con otra grande. Pero bueno, yo ya tengo mi edad, bastante grandecita, y bueno, quiero saber que voy a estar cuidada. ¿Vamos a estar todos juntos? ¿230? No sé, no, mirá, ya por empezar a cursar no vienen 130 personas, así que no creo que al día del parcial vayan más de 130 personas porque no superan el listado, ¿sí? de presentes. Yo no creo que haya 130 personas. Bien. En las cursadas somos 50, 60, más las 15 personas que hay exceptuadas, como mucho irán a rendir 40. Bien, bien. No, imagino yo, Profe. No me va a pasar nada. Gracias, sí. Doctor. No, de nada, de nada. Respecto a lo que habíamos hablado de los autores, que por ejemplo que nos preguntaban competencias según tal autor o según tal otro, ¿qué terminaron concluyendo los profes al final? Bien, ahora vamos a eso, perdón. ¿Alguna otra duda con respecto a los horarios del parcial y eso? ¿Nada? Profe, yo tengo una consulta con respecto de la asistencia. ¿Van a subir algún listado donde digan quiénes están aptos para rendir o no? No, porque no está previsto que se haga. Ahí justo alguien lo preguntaba. No hay que hacer ninguna válida, nada. Llegado el caso, bueno, se ponderará la presencia y eso, pero no es que a uno va cursando y eso se le habilita a rendir. La carrera está preparada para cursar y rendir o rendir libre, ¿sí? Y promocionar con asistencia más el doble 4 en los parciales. Perfecto, gracias, profe. De nada. Profesor, el tema del recuperatorio, no, la nota, ¿cuándo la van a entregar? No lo sé, todavía no tomamos el parcial, así que una vez que lo tomemos, veremos cuándo la subimos. Gracias. La última pregunta, yo no le molesto más. Para desarrollar, ¿cuántas van a ser? Eso solo. No sabemos, no sé. ¿Cuánto tiempo nos dan? ¿1 hora y media o 1 hora?
No creo que 1 hora y media, porque no está previsto que las cruzadas sean de tanto por el protocolo, y para el intercambio de gente está previsto que sea un poco más corto. Así que yo no creo que supere la 1:10. Gracias, doctor. De nada. Bueno, con respecto a los autores, como decía Brisa, salvo los puntos que haya dado el doctor Tamone con respecto a autores, que tengo entendido que les mencionó la competencia según Alvarado Belloso, les ha hablado del acto jurisdiccional según Couture, les ha hablado de la competencia según Palacios, salvo esas cuestiones particulares, después el resto de los temas lo estudian del autor que quieren, ¿sí? ¿Está claro? Como lo hayan visto en clase con el doctor Tamone, con respecto a los autores, y después lo manejan del autor que ustedes hayan estudiado. Fíjense que en el campus está todo subido esto, ¿sí? Desde el día 0. ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una pregunta con respecto a contenido. O sea, hay algo que no entendí, un tema. Bien, ¿es de los que vimos conmigo o de algún otro docente? Creo que era del doctor Tamone, no recuerdo. Bien. Escúchame, ¿me esperás al final de la clase que abrimos Sí. el repaso del examen, ¿sí? Dale. Nos metimos por ahí con lo que nos tocaba hoy, después vemos lo que cerramos la unidad de juez, y después, si quieren, tratamos o trataré de evacuar las dudas si es que hay alguna. ¿Sí? Bien, perfecto. Antes que nada, ¿se acuerdan que en la última clase les pedí que investiguen un poco qué pasaba con la ley de mediación, a ver si había algún tipo de excepción o algo por el estilo? Yo les dije que averigüen a ver cómo funcionaba el sistema, que si bien la ley lo llama ley de mediación previa obligatoria, yo les dije que por ahí había algún tipo de excepción. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué encontraron? Las causas laborales están exceptuadas. Ajá. Las de sucesión. Que está ¿Qué más regulado vieron? en la ley 13.951. Sí. Está bien, pero ¿qué Profe, vieron lo que cuando es ves de una orden excepción? público. Está Bien, exceptuado, lo de orden ¿cómo? público, de familia. De vuelta, más fuerte, perdón, que se cortó. Ahí se escucha Sí, perfecto. que está exceptuadas las cuestiones de orden público, por ejemplo, lo laboral, lo de familia, todas esas cosas. Bien. Esas cuestiones. Entonces, ¿qué dificultad habría en ese caso? Que no se puede, porque son cuestiones de alimentos o cosas que no se pueden mediar. No se puede en realidad llegar a un acuerdo, ¿no? Claro. Lo podemos llegar a porque eso mediar, es- pero no podríamos arreglar nada porque hay intereses comprometidos. Bueno, bien. Correcto, sí. Está muy bien lo que observaron. Lo importante es eso, de ver por qué hay ciertas materias que están eximidas de la mediación previa obligatoria. Bueno, justamente porque no tendría sentido llegar a un acuerdo, porque no se puede acordar sobre esas cosas, porque justamente, como ustedes señalaron, o está comprometido el orden público, o, por ejemplo, no está prevista la mediación para los procesos de medidas cautelares. Y bueno, porque las medidas cautelares tienen la característica de que se dictan en audita parte. Si yo le aviso a la parte contraria que estoy a punto de dictar una medida cautelar, por ahí se pierde el propósito por el cual justamente se persigue el dictado de una medida cautelar. Una pregunta, a ver si alguien lo notó. ¿Hay un juicio que no se puede mediar? O sea, que llegado a una mediación no podríamos llegar a un acuerdo, por lo menos con el objeto de ese juicio, y que no está exceptuado, ¿sí? O sea, yo inicio ese juicio, porque me creo con derecho a iniciarlo, este proceso especial, lo inicio, y cuando vaya a la mediación, que va a ser obligatoria, no estoy exceptuado, no voy a poder llegar a un acuerdo sobre eso, ¿sí? Sin embargo, no está exceptuado. Alguien lo advirtió, lo escuchó por ahí, lo
¿Se le ocurre? Perdón, hago una puede ser- aclaración. La jurisprudencia en algunos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires exime de mediación a esta materia, ¿sí? No así en la ciudad de en el departamento judicial de Mar del Plata, perdón, pero en algunas departamentales está eximida de mediación esta materia. ¿A alguien se le ocurre cuál es? Penal no, la causa penal está eximida, ¿sí? No sé si está bien lo que voy a decir, pero puede ser el juicio por jurados. No, el juicio por jurado es una modalidad de proceso, pero no es una materia. Uno no demanda al jurado, sino que se somete al arbitrio de un jurado. ¿Sí? Es decir, el juicio por jurados es como suplantar al juez y poner un jurado. Pero no es una materia. Una materia sería un juicio de cumplimiento de contrato, un juicio de daños y perjuicios, un juicio de desalojo, un juicio de reivindicación. Bueno, hay un montón de objetos. Les doy una pista, a ver si a alguien se le ocurre. Tiene que ver con un derecho real. Con un usucapión o una... Exactamente, el juicio de usucapión. ¿Quién lo dijo? Josefina. Ah, ahí está, no lo había visto, perdón. Muy bien, Josefina, muy bien. ¿Saben lo que es un juicio de usucapión? Transcurrido 20 años se puede hacer un juicio de usucapión con testigos para poder adquirir un lote, por ejemplo, o una propiedad. A ver, sí, muy bien. Vamos a explicarlo mejor, por si alguien o no cursó reales o no sabe bien de qué se trata. Está previsto dentro de la prescripción, como, bueno, también lo pueden haber visto en obligaciones, imagino. Está previsto no solamente la posibilidad de librarse de los derechos a través del paso del tiempo, sino también la posibilidad de adquirirlos. Y uno de los modos de adquirirlos es la prescripción adquisitiva, que se suele llamar como el juicio de usucapión, donde si yo tengo la posesión ininterrumpida sobre un inmueble por 20 años, puedo iniciar un proceso y adquirir la propiedad, ¿sí? O sea, yo poseo un bien inmueble y demuestro a un juez que tengo esa posesión por 20 años, yo puedo conseguir a través de un procedimiento judicial que esa propiedad se me declara a mí. Perfecto. Perdón que se me salió la pantalla. Entonces la pregunta es, si yo necesito demostrarle al juez, y el juez para dictar esa sentencia que necesita comprobar que yo haya estado realmente 20 años ininterrumpidamente con esa posesión. Entonces, cuando yo inicio el juicio, más allá de que la contraria se presente o no, ¿contra quién va dirigido ese juicio? Contra el titular registral, ¿sí? Yo cuando inicio ese juicio, lo primero que tengo que hacer es pedir un certificado de dominio del inmueble que pretendo usucapir y mostrarle al juez, mire, este inmueble está registrado en nombre de tal persona. Yo estoy acá hace 20 años, así que quiero usucapirlo y que pase a mi propiedad. Voy a tener que demostrar esos 20 años. ¿Cuál es el tema? Yo nunca podría llegar a un arreglo con esa persona para que la propiedad me quede, por lo menos mediante usucapión, porque el usucapión necesita sí o sí que el juez encuentre acreditados esos 20 años de posesión ininterrumpida, ¿sí? Entonces no hay una posibilidad de conciliar o de transar, al menos no por el objeto de ese proceso. No obstante, sí podría, con esa parte que es propietaria, transar una compraventa, ¿sí? Pero ya no sería adquirir el dominio por el paso del tiempo, sino sería que el dueño registrado anterior me lo venda a mí, más allá de esos 20 años que tenga o no. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está eximido de mediación? ¿Sí? Y si yo ya queda demostrado que no puedo llegar a hacer una transacción, no puedo llegar a mediar sobre este objeto, porque yo le tengo que mostrar al juez estos 20 años de posesión ininterrumpida. Algunos departamentos judiciales, como es el caso de La Plata, dicen, es cierto, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo en mediación sobre lo que se pretende usucapir, porque no está previsto hacerlo, y si yo quisiera hacerlo, en realidad lo que tengo que hacer es demostrarlo al juez, por lo tanto queda eximido de hacer la mediación. Es decir, si bien la ley no lo permite, la jurisprudencia lo admitió. ¿Qué sucede acá en Mar del Plata? Que es el criterio de la Cámara local, al menos, o al menos de alguna de sus salas. Si bien dicen es cierto, no es posible acordar una mediación, mediante la mediación, acordar ese usucapión, porque vaya a tener que demostrarle al juez los 20 años, sí podría suceder que las partes lleguen a un acuerdo. Por ejemplo, se puede dar esta situación. La parte que pretende usucapir inicia el juicio de usucapión
pero no tiene los 20 años bien comprobados, quizás tiene comprobantes quizás de los últimos 10 o de los últimos 15, no logra acreditar esa posesión por 20 años, pero al mismo tiempo el demandado ni sabía que tenía ese terreno, o el terreno, la casa, lo que sea, o quizás no le interese, o quizás es parte de un proceso falencial, o vaya a saber uno en qué condición está. Entonces, por ahí le sirve a los dos que quizás el actor que pretende usucapiar no tiene esa posesión ininterrumpida de 20 años, todavía le falta algo, y al mismo tiempo el demandado tiene poco interés, y quizás pueda llegar a decir algo como, sí, está bien, pero a mí con $3.000 me cierra, yo lo acuerdo, y llego a un acuerdo. Entonces, por eso, por lo menos la Cámara de Mar del Plata cree que aún no prevista la mediación, igualmente puede llegarse a algún acuerdo y por eso no la exime conforme fue dispuesto por la ley 13.951. ¿Se entiende entonces este caso particular? El resto de los casos quedan eximidos conforme lo dispone la ley en el artículo de los exceptuados. ¿Alguna duda? Tengo una consulta, Agustín. Sí, una pregunta. Sí. Obvio, de a uno, todos. Agustín primero. No, yo te quería preguntar si esa posesión de los 20 años interrumpido, digamos, Ininterrumpido. el propietario, si paga los impuestos municipales, o sea, tiene la constancia, o sea, más allá de que no esté viviendo, o no, o el que tiene la posesión física, digamos, tiene la herramienta para decir, quiero ahí está, solicitar... Mira, es un tema complejo porque viste que la posesión, es un hecho. Vos vas y poseés, no es que vos tenés un título. Bueno, esto está discutido, hasta se puede hablar de una grieta en el derecho en cuanto a si la posesión es un hecho, un derecho, hay un montón, pero bueno, por lo menos como está legislada en nuestro ordenamiento es un hecho. Entonces vos tenés que demostrarle al juez tus 20 años ininterrumpidos. Después hay que ver cada caso en particular, qué podés demostrar, qué no, si lográs convencer al juez. Es muy relativo eso, ¿sí? Lo que te pide la ley son 20 años ininterrumpidos. Yo te pregunto porque el caso de mi viejo tiene, viste, una casa en Varadero que heredó de mis abuelos, digamos. Pero mi viejo vive en Capital Federal y sí tiene el domicilio donde le llegan los impuestos municipales. Y él sabe que la casa hay gente que, bueno, no paga alquiler, nada, pero él como que cumple con el pago de impuestos y nunca le iniciaron esa gente que está ahí Claro. el proceso. Pero por eso ahora que justo salió el tema te preguntaba, viste, al respecto. Y viste, es complicado el tema ese porque el que demuestra la posesión a veces puede tener el derecho a usucapir. Pero bueno, Claro, son 20 porque años. está pagando la es un luz, número ¿no? grande. ¿Cómo? Que en ese caso pueden estar pagando la luz y esperando el tiempo, ¿no? Sí, pagando la luz, cortando el pasto, Ponele. haciendo Ah, cosas, obvio. Eso era la pregunta. ¿Qué elementos tiene que tener como para hacer la usucapión? Actos posesorios. Eso es lo que se busca. Actos Perdón, posesorios. doctor, por ejemplo, plantar una plantita, una vez la doctora San Martín decía, ustedes se van, ponen un arbolito, van, lo riegan. Exactamente, actos tiempo. posesorios. Actos posesorios. Perdón, Agustín, si una persona entró a una propiedad pagando un alquiler, el titular falleció, pero se propusieron las cosas como para que siguiera pagando alquiler por intermedio de una inmobiliaria, ¿puede Sí. pedirle a usucapión? Ahí es distinto. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Nos puede repetir? Acá Alejandra dice que hay una persona que está en un inmueble con motivo de un contrato de locación y que el locador falleció y que ese contrato se continúa por medio de una inmobiliaria. Entonces pregunta No, si se eso... había terminado y yo traté de que siguiera Entonces preguntan efectuando si los los pagos. inquilinos podrían iniciar un proceso de usucapión. Nos estamos yendo a una clase de derechos reales y no tanto de procesal, pero No, porque se igual ve que seguimos. vos sabés un montón de eso. Pero No sé tendría nada. que ver si hay herederos. A ver, Claro, a ver, los ¿quién sabe la herederos en el respuesta? contrato. Anterior. Paren, despacio. Hacer un nuevo No, contrato. usted no piensen en el locador, no piensen en el locador. El contrato continuó. ¿Alguien cursó reales ya? No. No. Las acciones posesorias las está realizando otra persona a través de la inmobiliaria, no el que alquila. Claro, ustedes lo van a ver esto bien cuando cursen reales, pero el que alquila no es un poseedor, es un tenedor. Ajá. ¿Sí? Porque ya reconoce
que la posesión la tiene otro y él está con motivo de la tenencia. Entonces no habría Que está posesión. pagando. Claro. ¿Sí? Ya Ay, reconozco que lo Agustín, tiene cómo te otro, quiero. pero yo entro con motivo de mi alquiler, ¿sí? Entonces vos no podés demostrar que durante el periodo de tu locación estabas poseyendo porque estabas teniendo. Se van a volver tan locos cuando cursen regales. Ay, qué lindo. Ya van a Ay, ver. sí, por Van a Dios. querer volver a elementos que ahora dicen que es larga, ya van a ver. Ya van a No, y ver. obligaciones dijeron que también Se van a es acordar difícil. de mí cuando lean la discusión de Savigny y Ehring, que es rarísimo, todo. Ya van a ver, ya van a ver. Ay. Yo estoy Y sí, cursando todo real, lo que tenemos que aprender. estoy pasando mal. ¿Cómo? Dios mío. Sí, Victoria, perdón. ¿Cómo? Que yo estoy cursando reales, estoy con esto, ¿Y con qué todo te esto. parece? Bien, lo de las posturas me costó al principio entenderlo, la verdad que se me hizo un matete, pero Y es ahora, raro. bueno, es raro. Encima viste que discutieron, pero nunca se conocieron. Savigny No, y Ehring discutieron, pero nunca se conocieron. pues uno como que tomó lo del otro, bueno, no sé, todo medio extraño. Es raro. ¿Se sigue usando el cuadernillo de Hayton, ese para estudiar la posesión? No. Ah, bien, está superado. Bueno, bien. Bueno, Perdón, profesor, yo no entendí bien por qué está eximida de la mediación. ¿quién? El usucapión. No está eximida. Ah, bueno, eso, ¿por qué no está eximida si es que no se podía realizar la mediación? A ver, primero no está eximida porque la ley no la eximió, ¿sí? Ah, Y las causales de exhibición, las causas que están eximidas están en la ley, puntuales. Tal, ¿sí? bien. Pero se genera la duda, que se creó jurisprudencialmente, que se creó, digamos, en los tribunales. ¿Qué onda? Che, si en esto no voy a poder llegar a un arreglo, ¿por qué no me eximen? ¿Sí? Hay gente pidiendo ser eximida ante los tribunales. Y yo les contaba recién que, por ejemplo, La Plata exime, Mar del Plata no, que hay distintas posturas, ¿sí? Por este tema de que se puede arreglar o no. Sacando eso, ¿todos entienden más o menos cómo funciona el sistema de mediación? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo presento la demanda, uno de los requisitos que voy a tener, además de todos los que ya vieron con el doctor Lapadula, no sé si el doctor Lapadula se los contó, una de las cosas que me va a pedir el juez para proveer mi demanda es el acta de cierre de mediación. ¿Sí? Yo para que el juez me provea la demanda y me abra mi procedimiento, le voy a tener que traer el acta de que finalicé la etapa de mediación, acta de cierre de mediación. Una vez preguntamos en un examen, o sea, yo les digo unos requisitos de la demanda, es acompañada del acta de cierre. Una vez preguntamos en un examen si el acta de cierre de mediación es un requisito para el ejercicio de la acción. ¿Sí? Si para ejercer las acciones están los requisitos de la demanda, ¿es un requisito para ejercer la acción el acta de cierre de mediación? Y la pregunta era medio tramposa porque es un requisito siempre y cuando no se trate de una materia eximida de mediación. Si yo voy a exigir llevar a cabo mi acción y es una materia que está eximida, no voy a necesitar el acta de cierre. ¿Queda claro eso? ¿Cómo se transita la etapa? Es muy simple. Es muy simple. Perdón, ¿podés repetir de nuevo ¿El qué, Ivana? lo que explicaste recién? Sí, obvio. Que nosotros decíamos que para ejercer la acción, se había preguntado a ver si era un requisito para el ejercicio de la acción el acta de cierre de mediación. Y la respuesta es afirmativa, siempre y cuando la materia que yo vaya a ejercer esa acción no esté eximida de mediación, ¿sí? Yo voy a necesitar el acta de cierre como condición para el ejercicio de la acción, siempre y cuando esa materia no esté eximida. Si está eximida, no la necesito. Gracias. ¿Está claro? ¿Ahora? Lo vimos en la unidad 6, ¿no? Con requisitos de admisibilidad dentro de... Yo imagino que sí, que lo vieron con el doctor Lapadula, pero por las dudas lo quería rescatar. Igual el doctor Lapadula suele hacer hincapié en esto, así que sí. Después, cómo funciona es muy simple. Una vez que yo entro en esta etapa, primero, es una etapa prejudicial, ¿sí? Sucede antes del proceso. ¿Cuál es la idea? Evitarlo el proceso, ¿sí? Tratar de sentar a las partes que van a tener un litigio a futuro y ver si podemos evitar caer en este procedimiento, ¿sí? Ese es, digamos, el requisito primario que tiene transitar esta etapa de mediación. Segundo, hay una dificultad cuando llegamos a esta etapa, que es que uno llega y
y entabla esa conversación verbal con la parte que va a ser la futura demandada, la parte actora con la futura demandada y el mediador en el medio, pero la realidad es que salvo que lo cuente, ninguno, o sea, el actor no va a poder demostrar de qué va a valerse al ejercer su demanda, ¿sí? O el demandado no sabe, salvo que se lo cuente, cuáles son las herramientas con las que cuenta para iniciar ese procedimiento, de qué pruebas va a valerse, no sabe nada porque todavía no está presentada la demanda, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es transitar esta etapa de mediación. Durante este momento, vamos a llamar que la parte actora en realidad todavía no es la actora porque el juicio no inició, así que vamos a decir que es el requirente, por un lado, y la parte demandada es el requerido. Y bueno, el objetivo de esto es tratar de llegar a un acuerdo, ¿sí? Puede el mediador, entre sus facultades, disponer una nueva audiencia de mediación en caso de que la primera haya habido algún acercamiento, pero no se haya llegado a un acuerdo, o por el motivo que estime pertinente. Y llegado el caso de que no se llegue a ningún acuerdo, el mediador confecciona un acta, que es este acta a la que me estaba refiriendo hace algunos segundos, que es el acta de cierre de mediación, que va a llevar la firma, obviamente, del mediador, junto con todas las personas participantes, el requirente, el requerido, y sus respectivos letrados. El patrocinio del letrado aquí es obligatorio, y con ese acta de mediación, acompañado con el resto de los requisitos de la demanda, ya voy a poder iniciar o presentar mi demanda ante los tribunales y lograr que sea proveída por la magistratura. ¿Queda claro? Eso, más o menos hoy en día no, desde que se inició esto, que se puso a funcionar en el año 2010 o 2011, no me acuerdo, creo que la ley es del año 2010 y funciona desde el año 2011, el porcentaje de acuerdo que se maneja en esta etapa es del 10%, ¿sí? Es decir, de todo lo que llega a mediación, el 10%, perdón, de todas las causas que se inician y son materia mediable, solo el 10% logra acuerdo. ¿Es un porcentaje bajo? Sí, es un porcentaje bajo, y yo creo que un poco la dificultad que tiene es esa, que a esta altura del proceso todavía no tenemos una demanda, una contestación, no se ha producido ningún tipo de prueba, todavía está muy verde la cosa, por decirlo de algún modo, para lograr un acuerdo, y por eso me parece que se manejan estos números tan bajos. Agustín, ¿Alguna duda? Sí. Sí. ¿Tiene algún beneficio el requirente si el requerido no se presenta a la mediación? No, cierra la etapa y va para adelante. Estando debidamente notificada, ¿no? Se cierra la etapa y va para adelante. Pero no tiene ninguna multa, nada, si no va y no avisa. No, y además el requerido no pierde ningún derecho. Como puede llegar a pasar, que lo vamos a ver en la segunda parte, si te citan a contestar la demanda y no la contestás. Bien. Acá no perdés nada. Pregunto, si en una etapa de mediación el requirente y su letrado no se presentan a la primera audiencia, ¿qué sucede? ¿Se multa al letrado patrocinante? No, si no se presenta, a ver, va a tener la dificultad que no va a poder conseguir el acta de mediación. Usted va a tener que ir al mediador, pedirle que fije una nueva audiencia, notificar la nueva audiencia a todas las partes y ahí tratar de celebrarla. Muchas gracias. Profe, no terminé de entender. Entonces, en el caso que el requerido no se presente, continúa el proceso normalmente sin ninguna consecuencia, ¿no? Exactamente, sí. Pero Estando no es como debidamente la mediación notificado. previa obligatoria. ¿Cómo? Eso es lo que me quedó razonando, porque si es la mediación previa obligatoria y no se presenta, estaría como rompiendo Estando el... debidamente notificado, no se presenta, sí. Ok. Conseguís Bien. el acta de cierre y chau. Una consulta. Sí. ¿Qué es una audiencia? Y si ahí no se logra conciliar ni mediar, ¿ya se pasa al proceso propiamente dicho? ¿O puede haber una serie de audiencias? El mediador tiene la facultad de fijar otra audiencia, llegado el caso. Se suele hacer siempre y cuando se consensúa eso, ¿sí? O sea, las partes en el trámite de la audiencia dicen, bueno, fijémonos de fijar otra dentro de un mes, a ver si podemos hacer algo, pero si no, se cierra en ese acto. Bien. No sé si me explico. Sí, sí. Generalmente, si no hay acuerdo, si llegan a cara de perro y dicen, vos me debes 100.000 pesos, yo no te debo nada, sí me debes, que no te debo nada, no vamos a fijar otra audiencia. En cambio, si yo llego, hola, me debes 100.000 pesos, uy, sí, pero sabés que estoy medio complicado, mirá, te puedo traer, déjame verlo, que por ahí te puedo juntar 50 y después te traigo 20, después te traigo los otros 30, ¿me das un mes? Sí, bueno, en un mes otra audiencia.
¿Se entiende? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Los requisitos del 330 de la demanda se toman? Porque yo pensé que era de la segunda parte eso. Sí, es un tema de la segunda parte. ¿Por qué? Ah, ok. No, porque como justo lo mencionaste con lo de... Pero sí, tenés razón. Con el tema del lo cierre de la mencioné. mediación con esa pregunta, Tenés como razón, que me tenés mezclé por razón. eso, perdón. Pero escúchame, el doctor Lapadula no les habló de los requisitos o para el ejercicio de la acción. ¿No habló algo de eso? Los requisitos Sí, de la el petición. extrínseco, Sí, Los requisitos de dijo admisibilidad. el extrínseco y el intrínseco, pero como dijiste la demanda me mezclé por Está bien, sí, perdón, pero me refería a eso. Perdón por la falta de precisión. No, está bien, gracias. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna duda más? Bueno, segundo tema que vamos a ver hoy, también de la misma bolilla, aspectos procesales de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Quién sabe, o imagino que quizás más de uno o más de una lo sabe, qué es una relación de consumo? ¿Lo saben? ¿Han escuchado hablar? Es el vínculo jurídico entre un consumidor y un proveedor. Exactamente, es el vínculo jurídico entre un consumidor y un proveedor. ¿Cursaron ya la materia? La estoy cursando. Ajá, muy bien, exactamente, esa es la definición que la misma ley nos brinda. ¿El resto está más o menos familiarizado con esto o no? Sí, sí. ¿Sí? Más o menos sí. ¿Alguien no tiene idea de lo que es una relación de consumo la primera vez que escucha esto? Bien, o sea, entiendo que más o menos saben lo que es esto. Si hablamos de constitucionalización del derecho privado, diálogo de fuentes, ¿de todo eso también están más o menos empapados? ¿Han escuchado hablar diálogo de fuentes cuando cursaron Civil 1? No, eso no. No, eso no fue escuchar. Bueno, ya será momento de estudiarlo con profundidad, pero si ustedes se fijan, el Código Civil y Comercial modificado, por decirlo de algún modo, pues ya decirle nuevo le queda un poco viejo, porque ya tiene unos cuantos años, pero el Código Civil y Comercial vigente nos habla de la jerarquía de las leyes, esto un poco lo hablamos hace poco, en una otra clase, y nos pone a la Constitución y a los tratados internacionales dentro de la máxima fuente del derecho, por lo menos para su estudio y para su aplicación, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dentro de la Constitución y dentro de los tratados ya encontramos garantizados derechos que, bueno, en otra época no se encontraban garantizados, y entre ellos, viendo el tema que se nos ocupa hoy, es el tema del derecho del consumo, ¿sí? Que nosotros lo tenemos plasmado, ahora lo vamos a ver en el PowerPoint, pero en el artículo 42. Entonces, esto de cierto modo nos lleva a que unas cuestiones que eran típicas del derecho privado, como puede ser la compraventa de un artículo o la contratación de un servicio, cuestiones que eran puramente del derecho privado, hoy vemos que por cierto mandato constitucional la encontramos protegida por la Constitución y al mismo tiempo vemos que todos estos aspectos que están, insisto, protegidos por la Constitución o por el derecho, los tratados internacionales, nos vienen a invadir o a hacerse parte, insertarse dentro del derecho común o el derecho privado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos conduce esto? Que, por ejemplo, normas que eran de aplicación libre para las partes o ciertos aspectos en los que las partes eran libres de llegar a sus propios acuerdos o sus propias transacciones o disponer sus contratos de la forma que quisieran, vemos que están, como les decía, atravesados o protegidos por esos aspectos constitucionales y que ya no hay tanto lugar a la discreción o, de cierto modo, a la libre disposición de las partes, ¿sí? Esto es un poco de lo que viene a hablar esta constitucionalización del derecho privado. Y por otro lado, también el Código Nuevo nos incorpora esto que se llama el diálogo de fuentes, que viene a superar un poco las viejas teorías que había cuando encontrábamos una colisión de normativas, ¿sí? Por ejemplo, dos leyes vigentes, que quizás tengan a veces la misma jerarquía, o a veces no, pero dos leyes vigentes que tratan sobre un mismo asunto. Entonces, se
se han esbozado un montón de teorías a lo largo del tiempo, a ver qué ley prevalecería sobre la otra cuando encontrábamos, insisto, dos leyes que trataban un mismo asunto o se enfocaban sobre alguna cuestión en particular. Por ejemplo, lo veíamos mucho con respecto a los contratos de seguros, que al mismo tiempo eran contratos de consumo, y encontrábamos que la ley de consumo nos reglaba un plazo de prescripción y el contrato de seguro nos reglaba otro plazo de prescripción. Y encontrábamos que en esa dicotomía, ¿es un contrato de consumo? Sí. ¿Y es un seguro? También. Entonces, ¿qué ley aplicamos? ¿La de seguro o la de consumo? Pues estamos en la misma. Entonces, por ejemplo, había una teoría que decía que la ley posterior derogaba la ley anterior. Entonces, siguiendo esa regla, yo tenía que aplicar la última ley dictada en el tiempo. Después hay otra regla, que es la regla de la especialidad. Dicen, bueno, si hay una ley que es de un aspecto más general y otra ley que tiene un aspecto más particular sobre eso que estamos discutiendo, vamos a enfocarnos en la ley que es más particular, porque está arreglando ese tipo de contrato. Esas eran las distintas concepciones que había tradicionalmente para tratar de solucionar estos problemas de colisiones normativas cuando se reglaban sobre un mismo asunto. ¿Qué es lo que incorpora el Código Civil y Comercial? Es este diálogo de fuentes. ¿Qué es lo que viene a decir este diálogo de fuentes? Ya no pensemos más en que una ley desplaza a la otra, ¿sí? Una ley vigente desplaza a otra ley vigente, o a ver cuál aplicamos y cuál no aplicamos. Si son leyes vigentes, apliquemos el sistema en forma armónica, y por eso viene el nombre diálogo. Ya no vamos a pensar que una saque a la otra, sino vamos a tratar de que estas leyes se armonicen y aplicarlas conjuntamente para el caso en particular. Entonces, si volvemos al ejemplo del contrato de seguro y el contrato de consumo, donde veíamos que había un plazo de prescripción más largo en un caso, más corto en el otro, una ley que era de seguros y otra de consumo, bueno, ¿cómo vamos qué ley vamos a aplicar? ¿La de consumo o la de seguro? Y ahí tenemos que ver, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que el derecho del consumo está protegido por nuestra Constitución Nacional, en el artículo 42. Entonces tenemos que ver qué plazo vamos a aplicar. Vamos a ver que en todo el sistema consumeril vigente en nuestro ordenamiento, siempre hay que aplicar la ley o interpretar la ley de la forma más favorable para el consumidor. Eso está en la Constitución. Y acuérdense lo que dijimos hace un rato, este derecho privado se constitucionalizó porque está plasmado en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, ¿qué hacemos ante esta colisión normativa? Vemos la regla de la especialidad, vemos la regla de la ley nueva deroga la ley vieja. ¿Qué es lo que hacemos? No, las dos leyes van a ser vigentes, pero vamos a interpretarla conforme, en este caso, la ley que es más favorable para el consumidor. ¿Por qué hago esta aclaración? Me van a decir que es totalmente aburrida y que no tiene nada que ver con el derecho procesal. Bueno, un poco sí, porque ahora vamos a ver, que es el asunto que está previsto, por lo menos en el programa, en la bolilla número 5, ahora vamos a ver que la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24240, tiene algunas disposiciones de carácter netamente procesal, ¿sí? Ustedes ya han estudiado en alguna otra unidad, y les digo por las dudas, entre nosotros, bajito, suele preguntarse en examen, hay leyes procesales que están contenidas en las normas de fondo. Ya lo saben eso, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil y Comercial tiene normas procesales. ¿Lo saben eso? Si nosotros le preguntamos, Sí, ¿pueden las leyes de fondo sí, contener doctor. normas de formas de 3 ejemplos? ¿Lo saben? Bueno, Profe, 3 no sé, pero algunos prescripción, sí. doctor, caducidad ¿puede y no se me repetirlo porque ocurre otro. interrumpieron? No escuché, ¿puede repetir? No, porque Quedaron interrumpieron. medio intratables 10:30 de la noche, viste que saltan todos cuando dice un comentario así más o menos. De a uno, dale. No te escuchó su pregunta porque saltaron todos, es verdad. Si la puede volver a hacer. La pregunta es, lo que dije bajito era que es tema de examen. Y la pregunta que hice es si las normas de forma pueden estar contenidas en las normas de fondo. Sí. Profe, respecto a eso dijo algo de 3 ejemplos. A mí nomás se me ocurre prescripción y caducidad, pero no se me ocurre otro ejemplo. No sé si nos podría dar algún otro. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial dice que para el domicilio para iniciar la sucesión es del último domicilio del causante. Eso es una norma procesal de competencia. ¿Puede ser las transacciones? Pero ahí lo que regula es el contrato de transacción.
Y el código procesal lo que regula es la transacción como modo normal de terminación del proceso. Escuchen, cada vez que vean algo en el código que hable de plazos, lo van a ver mucho en familia, cada vez que vean que habla de plazos y eso, ahí tienen una norma procesal. Pero los ejemplos están muy bien, y si no lo ponen, y si les preguntamos y si no los ponen, la pregunta va a estar incompleta. Pero me interesa el fundamento. ¿Ustedes entienden que esto es válido? O sea, obviamente sí, porque está hecho, es una realidad, pero ¿entienden por qué es válido? Sí, para garantizar el derecho sustancial. Muy bien, perfecto, eso lo dijo la Corte cuando se llegó a una... A ver, ¿cuál es el problema acá? Que las provincias se reservaron, no delegaron a la Nación la facultad de dictar los códigos de forma. Entonces agarra a la Nación mediante su Congreso y dicta leyes procesales en el Código Civil. ¿Qué puede decir la provincia? Escuchame, me estás engañando. Dije que yo no te daba esta facultad y vos en tus leyes lo haces igual. Bueno, ¿cuál fue el criterio de la Corte? Si esas normas procesales sirven para garantizar los derechos que tienen o está tratando de consagrar el Congreso, la norma procesal es válida. ¿Sí? Esa es la explicación. Y si se lo preguntan, quiero que hagan todo el cuentito. ¿Sí? Empiecen. Las provincias se reservaron el derecho. La Nación lo hace igual a través de los códigos. La Corte lo admitió para garantizar, por lo tanto es válido. Y acá voy a poner los ejemplos y ponen los 3 ejemplos que ustedes quieran. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que vaya a estar, digo que por ahí. Bueno, toda esa explicación yo te las hice, la de hoy, la de diálogo de fuentes y la constitucionalización, porque nosotros vamos a encontrar en la Ley de Defensa del Consumidor leyes que son artículos, mejor dicho, o prescripciones, institutos que son netamente procesales, ¿sí? Cuestas que son, pero de recontra de derecho procesal, ¿sí? Y que las vamos a encontrar que están reguladas en el Código Procesal de una forma estándar, por decirlo de algún modo, y que la Ley de Defensa del Consumidor nos dice, bueno, pero cuando haya relación de consumo, estas cosas se hacen así como lo digo yo, ¿sí? Esos son un poco los aspectos procesales que tiene la ley. Yo lo que voy a hacer es adelantarme porque veo que todos más o menos entienden de qué se trata la relación de consumo, de qué se trata quién es el consumidor, quién es el proveedor. Tampoco es que le vamos a preguntar eso, ¿sí? De un ejemplo de consumidor o defina consumidor, porque eso no está en el programa, sino lo que está en el programa es específicamente los aspectos procesales. Así que vamos a ir directamente a esa parte. Tengo el power armado, a ver si lo puedo prender. ¿Vieron que siempre que un profesor tiene un power no le anda? ¿O quiere prender una pantalla no le anda? ¿Siempre pasa lo mismo? ¿O solamente me pasaba a mí? Bueno, voy a tratar de ser la excepción. No prometo nada. Ahí está, ¿lo ven? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Bueno, me voy a adelantar porque yo lo tenía armado por si no sabían nada, pero veo que saben mucho. Me pone muy contento. Así que vamos derecho a... Bueno, antes que esto no lo voy a dejar, no lo vamos a pasar por alto. La Ley de Defensa del Consumidor es de orden público, ¿sí? La misma ley lo dice. Por lo tanto, su aplicación es obligatoria, ¿sí? Eso lo dice el artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación. A ver, el 65 de la ley dice que la ley es de orden público. El 12 del Código Civil nos dice que las leyes de orden público son de aplicación obligatoria para las partes y que si en algún momento las partes convienen algo por fuera de una ley que sea de orden público, cualquier cosa que se haya convenido por fuera se entiende que es nula, ¿sí? Eso es lo que significa el orden público. Esto es importante y ahora vamos a ver que a nosotros nos va a afectar en algo que estudiamos en otra unidad. Bueno, aspectos procesales de la ley. Esperen. Tenemos incidencia, cuando hablamos de la Ley de Defensa del Consumidor, en cuestiones de competencia, tenemos consagrada la gratuidad, la celeridad y la simpleza y el deber de colaboración. Tenemos algunas cuestiones de legitimación y tenemos regulada la representación procesal de una forma distinta. Vamos a ir viendo una por una, cualquier cosa que no entiendan, me frenan o me piden un ejemplo, lo que a ustedes les venga bien. Con respecto a la competencia, la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 36 se expide sobre la competencia y hace como un sistema
doble dependiendo si la persona que va a ejercer la acción es el consumidor o si es el proveedor. ¿Qué nos dice? Que si es el consumidor el que va a iniciar una acción, extiende la competencia territorial y fíjense a dónde la extiende. A elección de el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado o de la citada en garantía. Lo digo de vuelta. Cuando un consumidor inicia una acción con motivo de una relación de consumo, el consumidor, estoy hablando de la competencia territorial, puede elegir dónde iniciar esa acción. ¿Y entre qué puede elegir? Bueno, entre el juez del lugar del consumo, el juez de la celebración del contrato, el de su domicilio, el del domicilio del demandado o el de la citada en garantía. Puede elegir iniciarlo en cualquiera de esos lugares. No obstante, cuando quien va a iniciar la acción es el proveedor en esta relación de consumo, la cosa es distinta. Fíjense lo que dice. En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Fíjense que el resaltado no es de origen, se lo agregué. Creo, profesor, Sí, creo que también el código lo establece, que es, el código regula que los tiene como contratos no de escrito. consumo. El código regula los contratos de consumo. Puede que haya alguna prescripción en el Código Civil y Comercial. Sí, se tiene como Pero no tiene que ver con escrito los y se contratos. prorrogan, claro. ¿Pero no es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pasa que el código habla de los contratos de consumo. Acá está hablando la Ley de Defensa del Consumidor de la acción judicial en particular. Pero sí, es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que por un lado, si el consumidor, les decía, inicia la acción, puede elegir todos esos. Ahora, si el demandado inicia la acción, sí o sí tiene que ir a litigar en el domicilio real del consumidor. ¿Y qué puede ser? Puede ser que siguiendo las reglas comunes de competencia, la competencia territorial no sea en el lugar donde vive el consumidor, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo me voy de vacaciones este fin de semana a un lugar fuera de Mar del Plata, me compro algo, por ejemplo, voy a un local Frávega de otra ciudad, hago una compra, pago con tarjeta y después esa tarjeta estaba bloqueada o algún problema y no me pueden cobrar. Yo me vuelvo a Mar del Plata. ¿Dónde va a tener que iniciar esa acción Frávega contra mí para que yo le pague eso que yo me llevé y que no le pude pagar con esa tarjeta? Sí o sí, lo va a tener que hacer en mi domicilio real, que en mi caso es Mar del Plata. Pero fíjense que yo me fui, puede ser que me haya ido por el fin de semana a Jujuy, ¿sí? Entonces voy a obligar a que venga a litigar acá porque es mi domicilio legal. Esa es la primera consecuencia que tenemos de la aplicación directa de este artículo. Sí o sí vamos a el domicilio real. Pero fíjense lo segundo. Es nulo cualquier pacto en contrario. ¿Esto en qué nos afecta? Que hemos visto en otra unidad. Que no se puede prorrogar la competencia. Muy bien, es una excepción a la excepción, ¿sí? La competencia es improrrogable, esa es la regla. Excepción, cuando es cuestiones de territorio y cuestiones patrimoniales, puede prorrogarse según las cuestiones que ya las tenemos vistas. ¿Y cuál es la excepción de la excepción? Bueno, pero si el demandado es el consumidor y el proveedor lo está ejerciendo esa acción contra el consumidor, es improrrogable, por lo tanto esa excepción no se aplica. Y fíjense que dice siendo nulo cualquier pacto contrario, por lo tanto yo, por más que le haya hecho firmar al consumidor que la competencia se prorrogaba para otro lugar, esa convención se tiene por no escrita, porque esta ley es de orden público, ¿sí? No puede dejar de aplicarse por la voluntad de las partes. Por eso les decía que es muy importante la cuestión de que la ley es de orden público. ¿Se entiende entonces? ¿Queda claro esto? Fíjense lo que les digo de vuelta. Estudiamos todo el sistema de competencia, que el territorio es estudiamos que puede prorrogarse si las partes llegan a un acuerdo, o bien si lo inicia en otro lugar y no dice nada, que es el caso de prórroga tácita, y sin embargo,
esta ley que viene a regular los derechos del consumidor nos entra directamente en nuestro sistema procesal y nos dice, bueno, pero estas cosas así, en este caso no se hacen. ¿Se entiende eso? ¿Estamos bien? Profe, me mezclé un poco. Entonces es el consumidor el que, o sea, no terminé de entender bien. En el caso del consumidor, si lo hace Vamos firmar, con el por ejemplo. al proveedor. Vamos con el ejemplo. Vamos Dale. con el ejemplo. Yo les dije recién que me fui por el fin de semana de viaje, estaba en otra provincia, fui a Frávega, me encantó una heladera gigante que tiene pantalla y que me dice qué me falta y qué no me falta, y me la compré con una tarjeta, ¿sí? Y me la traje, medio raro traerme desde otra provincia una heladera en el auto, pero bueno, supongamos que lo hice porque me animé. Y me vengo para acá, para Mar del Plata, con la heladera. Pueden pasar dos situaciones. O que yo tenga que demandar a Frávega, ahora vamos a poner un ejemplo, que Frávega me tenga que demandar a mí. Suponete que Frávega me tiene que demandar a mí porque yo le pagué con billetes truchos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí Frávega tiene y nosotros hicimos un contrato de compraventa, Frávega cumplió con su prestación, que es la entrega de la cosa, yo no cumplí con la entrega del dinero porque le di algo que era trucho, así que me viene a cobrar esa deuda Frávega. Por más que el Frávega sea de otra provincia y que el consumo se haya hecho en otra provincia y que Frávega tenga domicilio en otro lugar que quizás no sea ni la provincia ni el lugar de consumo, sí o sí Frávega va a tener que demandarme a mí en mi domicilio real, ¿sí? Porque yo soy el consumidor. Este artículo nos dice que sí o sí tiene que demandar ahí. No hay lugar para que demande en otro lugar, y si llegamos a pactar otro lugar, ese pacto es nulo. ¿Sí? Ese es el primero de los casos. El segundo de los casos es el contrario. Yo me traigo esa heladera, hermosa, me la traigo en el auto, todo. Cuando llego la enchufo, en vez de enfriar, calienta. Entonces, el huevo en vez de bancarse y el queso en vez de bancarse, me sale un huevo revuelto, todo calentito. Todo mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Demandar yo a Frávega. ¿Por qué? Porque el producto está fallado, es un producto defectuoso. ¿Sí? En ese caso, nos dice el artículo 36, que esa demanda, a elección mía, la voy a poder entablar en el lugar del consumo, en el lugar de la celebración del contrato, en mi domicilio, o en el domicilio del demandado o la citada en garantía. A elección del consumidor puedo ir en todos esos lugares. ¿Queda clara la diferencia? Agustín, te hago una consulta igual. En cualquiera de estos casos, uno tiene que presentarse en el Departamento de Defensoría del Consumidor, acá en Mar del Plata, ejemplo, en Belgrano. No es que hay que ir al No, no juzgado es civil. una instancia obligatoria. O sea, uno se puede presentar directamente en el juzgado civil y comercial y presentar la demanda. ¿Qué vas a tener que hacer antes? La mediación. Muy bien, atento. Imagínate si fuera obligatorio. Insisto, mismo ejemplo de la heladera, estás recaliente, tenés todo así, en vez de guardarte los huevos te salen revueltos y tenés que ir a Defensa del Consumidor en Belgrano. Después la mediación y recién después te meten la demanda para cuando te llegues a una sentencia, ya la heladera va a estar recontra antigua. No es obligatoria la instancia de administrativa, digamos. Pasa que el Departamento de Defensoría del Consumidor, o sea, como que no tiene costas, o sea, nosotros nos presentamos y nos reciben el reclamo, si bien obviamente en cuanto a tiempo va a ser más largo, tendríamos como ese beneficio. Es como una forma de tratar de encontrar una solución rápida. El tema es que yo tampoco no tengo extremo conocimiento de causa, pero me parece que está muy sobrecargado de reclamos o sea, lo que se hace ahí lo vamos a ver al final de la clase igual. Esperen que es un tema que lo vamos a ver al final de la clase. El trámite ante la OMIC, el trámite administrativo. Yo te digo porque justo, trabajo en comercio y 2x3 me cae la cédula, vienen directamente de ahí, y jamás, o sea, nos hicieron una demanda por otro medio, digamos, o sea, todos los reclamos vienen a través de Defensoría del Consumidor. Es más, cuando tengo algún inconveniente, ya te están amenazando, me voy a ir a Defensa del Consumidor. Andá tranquilo, lo decís vos, ¿o no? Obvio, obviamente. Obvio. Pero bueno. Justo el otro día lo hablaba con una abogada que es colega, que antes, cuando uno llamaba a un prestador de servicio y le decía, voy a llamar a Defensa del Consumidor, aflojaban. Ahora dicen, sí, lo voy a anotar en mi anotador invisible. Miren, como dice el jefe Borgori, lo anotaré en mi máquina de escribir invisible. O sea, les da igual. Igual, perdón, si no fijan una fecha y no va el comerciante, ¿no está el daño punitivo?
Está bien tu pregunta. Esperá, lo podemos ver llegado el momento. Dale. Está, al final del PowerPoint está. Lo charlamos. Está bien tu pregunta igual. Hay algo de eso. ¿Está claro entonces competencia? Listo. Seguimos con otro aspecto procesal. Gratuidad. Las acciones judiciales que se inicien de conformidad, esto, perdón, está en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, y van a ver que la mayoría de los aspectos procesales están en el 53. Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente en cuyo caso cesará el beneficio. Eso dice el 53. Y el 55 dice, las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita. ¿Qué nos regula acá la justicia gratuita? Tanto para el consumidor individual como para las acciones de incidencia colectiva, que ahora también vamos a charlar de eso. Pregunta. ¿A qué les hace acordar esto? ¿Nada? ¿No hay algo que se parezca a esto con otro nombre? El carente de recursos. ¿El Ministerio Público? Litigar sin gasto. Litigar Al sin A los beneficio de litigar sin defensores. gasto. Claro. Bien. ¿Qué es para los que no lo escucharon nombrar o algo? El beneficio de litigar sin gastos está previsto en el Código Procesal, ¿sí? En el Código Provincial y en muchos, o le diría en todos los códigos del país, de una forma u otra, está previsto el beneficio. ¿Qué es el beneficio de litigar sin gastos? Es un instituto mediante el cual la persona que se presenta a la justicia y que no puede afrontar los gastos de ese proceso, ¿sí? Por diversas situaciones, puede ser porque realmente sea una persona carente de recursos, o porque los gastos del proceso son muy caros, entonces por más que tenga los recursos para asegurar su subsistencia, no puede hacerle frente a los gastos de ese proceso en particular. Un caso o el otro, está previsto el beneficio de litigar sin gastos. ¿En qué consiste el beneficio de litigar sin gastos? Es un proceso incidental, ¿sí? Que transita aparte del proceso principal, donde yo le demuestro al juez que no puedo afrontar los gastos de ese proceso, y el juez, luego de que tenga por acreditado que no puedo hacer esto, y haber oído a la otra parte, me exime total o parcialmente de pagar los gastos del proceso, ¿sí? Acuérdense que los dos gastos más grandes que tenemos en el proceso son la tasa de justicia y los honorarios de los profesionales. Ese es el beneficio de litigar sin gastos que está previsto. Insisto, lo principal para entender el beneficio es que requiere de una acción positiva del solicitante. Yo tengo que pedir ese beneficio y tengo que demostrar mi incapacidad de afrontar esos gastos. Y el juez evaluará entre mis dichos y mis pruebas si yo realmente no tengo esa capacidad, y en base a eso puede llegar a concederme ese beneficio. Ese se llama beneficio de litigar sin gastos. Código Procesal, Provincia de Buenos Aires. La Ley de Defensa del Consumidor, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, tiene previsto el beneficio de gratuidad, ¿sí? Artículo 53. ¿Es muy parecido? Sí. ¿Es igual? No. Hay una diferencia importantísima. ¿A alguien se le ocurre cuál es? ¿O alguien la advirtió? ¿O alguien la sabe? De incidencia Que colectiva. no lo tenés que pedir y que en el otro viene de fábrica. ¿Quién dijo eso, lo último? Yo, perdón, dije de fábrica, pero no me salió lo que quería decir. O sea, el beneficio de litigar sin gastos es una acción positiva. Eso fue lo que te quise decir. Y el otro viene, ¿no? Como lo compras, viene. Compré una heladera y compré acción gratis por las dudas. Está muy bien, claro, está muy sí. bien, Iván, está muy bien. Básicamente fue lo que dije, sí. Pero... Está muy bien, está muy bien. ¿Cuál es la diferencia principal? La consecuencia es la misma, litigo gratis. No tengo que pagar ni las costas ni los honorarios, ni la tasa de justicia ni los honorarios. Pero la diferencia es que yo no tengo que demostrarle nada al juez. Ya por el simple hecho de ser consumidor, tengo el beneficio de litigar en forma gratuita. Y si el demandado dice o advierte que yo soy solvente, él inicia un incidente que demuestre mi solvencia. Y en ese caso pierdo el beneficio. ¿Se entiende cómo es? Si vamos a hacer prueba, va a ser al revés. Va a ser el demandado, el proveedor, viniendo a demostrar que yo soy solvente. Si no, yo litigo en forma gratuita. Por el simple hecho de ser consumidor y estar iniciando una acción en la que hubo, o con motivo de una relación de consumo. ¿Se entendió? Es fácil esto, ¿no?
Asumo que sí. ¿Recae Sí. exclusivamente sobre la persona? Por ejemplo, si tiene 18 años, ¿no recae sobre la familia, el padre y la madre que está en una buena posición económica? Ah, buena pregunta, buena pregunta. Habría que ver bien qué fue lo que compró. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver con lo que compró con su posición? Una Y yo te voy a notebook, ponele. explicar por qué. Andá después, cuando terminemos la clase, ahora no, porque quiero que sigas prestando atención, pero anotátelo, lee la definición de consumidor, que está en el artículo 1. Dale. Léela, y si prestás atención, ahí va a estar la respuesta. Y si no, pregúntamela por el campus. No es un tema de examen, obvio. Dale. Pero la vas a encontrar ahí. ¿Alguien la sabe? Por ahí alguien la sabe. ¿Entendieron la pregunta? Porque ahora parece que estoy pateando la pelota o haciendo mucho suspenso. ¿Entendieron la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? Él dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, viene un chico de 18 años, se compra la Play 5, el padre de la plata, o tiene la plata de su familia, el padre tiene una muy buena posición económica, el chico es no tiene trabajo, nada, se compra la Play 5, y cuando la prende explota y pierde una mano. ¿Sí? ¿Tiene el beneficio de gratuidad del chico? Sí, en principio sí. ¿Puede el demandado iniciarle el incidente de solvencia y decir, pero este chico tiene plata para pagar? Si vos le pedís un informe de dominio a ese chico, o si le pedís algún informe para ver si tiene bienes, te va a parecer que tiene 0, ¿sí? Y que no tiene ninguna transacción, nada. Sin embargo, su padre tiene mucho dinero. Para Entonces mí la no. pregunta que hace él es, ¿puede extender esa solvencia o no? Yo no creo. Para Pero mí el no, porque consumidor creo es el que chico Pero que si compró. tiene 18 es mayor de edad. no. La respuesta a esto Porque el está en consumidor el siempre artículo está ahí. 1. La respuesta está en el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando nos define quién es consumidor. Es el destinatario final, dicen. Sí, pero ¿qué dice? Pero hay algo que dice antes. Pero después dice que Adquiere o utiliza. de su grupo familiar. Ahí va, ahí va. Acá, ¿quién iba a usar la Play? Él. Ahí es lo que hay que ver. ¿Qué dice que lo lee ahora? Espera, lo tengo acá al principio. Primero, la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza de forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. ¿Sí? ¿Y qué dice después? Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia de una ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios de forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar. Entonces acá tenemos el tema que, acá lo que tenemos que analizar, por ejemplo, en el ejemplo que dije recién, es saber si este consumo iba a ser propiamente de ese chico o si se iba a extender a su grupo familiar, ¿sí? Yo puse el ejemplo de la Play, como por ahí, que, o sea, puede suceder que algún padre juegue con el hijo a la Play o que una madre juegue con un hijo a la Play, pero como para diferenciarlo un poco, que en principio no sería el caso, ¿no? Entonces acá Claro, lo haría en beneficio propio. Pero si fuera algo que fuera para el beneficio propio y también de su grupo familiar, vamos a encontrar que todo ese grupo familiar queda alcanzado, ¿sí? A un consumidor. No sé si se entiende. El caso de la heladera que decías vos. Claro, ahí lo compró yo, toda la familia va a ser consumidor. Queda equiparado al consumidor, yo no lo compré, pero fue para mi uso y goce, por lo tanto soy consumidor yo también, ¿sí? Disculpe. Lo cerré. Voy de vuelta, perdón. ¿Le hago una pregunta? Sí, obvio. Cuando yo vi la materia, puede ser que me hayan dado un ejemplo, como por ejemplo, si yo compro algo para hacer, no sé, una fiesta y todos terminan intoxicados, si bien yo lo compré, todos tenían derecho a reclamar después por haber Por comido esa algo equiparación. intoxicado. Exactamente, claro. por esa equiparación. Exacto. Sí. Eso es por la segunda parte. Esperen que estoy abriendo el PowerPoint de vuelta. Estoy entrando a ese grupo que se les complica compartir. Pero pará, ya voy a poder. Ahí está. Bueno,
¿Lo ven ahí? Sí. Otro aspecto, celeridad y simpleza. Las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente. ¿Cuál es el procedimiento más rápido que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires? El sumarísimo. Sumarísimo, muy bien. Entonces acá, ¿qué nos dice? Cuando se inicia una acción de este modo, vamos por el sumarísimo. ¿Por qué es esto? Bueno, volvamos al ejemplo de la heladera. Para que la demora judicial no genere que yo recupere la heladera dentro de un siglo, ¿sí? Por lo tanto, se prevé que esa acción vaya por el trámite de conocimiento más rápido. Dice, no obstante, a menos que a pedido de parte, el juez por resolución fundada y basada en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. Llega, por ejemplo, ¿cuándo podría suceder eso? Y la parte dice, sí, es cierto, yo quiero recuperar esto todo, pero perdí la factura, no tengo nada que demuestre que estuve ahí. O sea que voy a necesitar traer un montón de testigos, pedir cámara de seguridad, voy a tener un lío probatorio bárbaro. Entonces, ¿sabes qué? El juicio sumarísimo a mí no me conviene. Necesito ir por un juicio más largo. Le explico esto al juez y, como dice acá, pedido de parte, el juez puede poner un trámite más largo. ¿Se entiende eso o no? Sí, sí. Bueno. Principio de colaboración, o deber de colaboración, mejor dicho, no principio. También en el artículo 53. Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. Acá ya no hablamos tanto del consumidor, sino que hablamos de un deber que pesa exclusivamente sobre el proveedor. El proveedor, en el proceso iniciado como consecuencia de una relación de consumo, tiene el deber de aportar todos los elementos de prueba que estén en su poder. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de esclarecer la cuestión que se debate en ese proceso. Esto puede generar que quizás haya un elemento que debía probarlo yo, por las reglas comunes de la prueba. Sin embargo, por este artículo, vemos que se le empieza a pedir al proveedor que preste esa colaboración. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre dentro del ámbito del derecho probatorio. ¿Saben cómo es? Sí, inversión de carga de la prueba. Muy bien, la inversión de la carga de la prueba, o las cargas probatorias dinámicas, ¿sí? Sí. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este es un caso entonces donde se aplican las cargas probatorias dinámicas y en algún caso particular se podría invertir la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque tenemos esta ley, que volvemos, es de orden público y que pide que los proveedores aporten todos los elementos de prueba que tengan en su poder. Deber de colaboración, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está claro lo que vimos hasta ahora de los aspectos procesales? ¿Cómo afectaba la competencia, la gratuidad, la colaboración? ¿Estamos bien? Profe, tengo una ¿Puede ser de pregunta. vuelta lo de la gratuidad, por favor? Lo de la gratuidad, sí, que por el mero hecho de ser consumidor quedás eximido de pagar las costas del proceso. Tenés el beneficio de gratuidad cuando iniciás una acción. Bien. ¿Se entendió eso? Sí, sí, sí. Después, con el tema de la competencia, de la legitimación, nosotros podemos encontrar que la causa la puede iniciar no solamente el consumidor, en cuanto a la legitimación activa, sino también vemos habilitadas a las asociaciones de consumidores, al defensor del pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Esto desde el punto de vista de la legitimación activa, ¿sí? Para iniciar la acción. Ahora, con respecto a la legitimación pasiva, obviamente podemos ir contra particulares y contra autoridades públicas, pero el artículo 2, que es el que nos define al proveedor, nos da una extensión en cuanto a la legitimación pasiva y nos deja ir no solamente contra, por ejemplo, en el caso de Frávega, contra quien me vendió ese producto defectuoso, sino que también voy a poder accionar contra el fabricante, contra el transportista, contra quien puso la marca, etc. Contra un montón de individuos. ¿Por qué es esto? Bueno, para eso hay que ir de vuelta a la definición de proveedor. El artículo 2, cuando nos habla de proveedor, nos dice que es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada
que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de, escuchen cómo enumera, producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios. ¿Qué es lo que nos pone ahí? Bueno, toda la cadena de producción, ¿sí? ¿Y qué nos dice la ley? Que son proveedores todos para la ley de consumo. Por lo tanto, cuando hablamos de legitimación pasiva, es decir, contra quién puede ir dirigida esa acción, yo voy a poder dirigirla, insisto, contra el que me vendió, que es Frávega, pero también puedo ir, como les dije, contra el fabricante, contra el que le puso la marca, contra el importador, llegado el caso, contra el que hizo la distribución, etc. Esto lo llamamos la extensión de la legitimación pasiva. Y yo les aclaro acá que es facultativo. Yo no estoy obligado a ir contra toda la cadena de producción. Yo como consumidor elijo contra quién voy, si contra quien me vendió o contra quien yo considere que tuvo la responsabilidad, en el caso de Frávega, por ese producto defectuoso. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Se entendió? Pero puede terminar pagando Correo Argentino, entonces, por ejemplo. Si hizo la distribución, y sí. En este caso, por ejemplo, que se extiende lo que vendría a ser la Perdón, legitimación una pregunta, no, una aclaración, antes de seguir. Que yo esté habilitado a demandarlo no significa que mi acción vaya a prosperar contra él. Muy fácilmente, quizás el Correo Argentino en ese caso puede eximirse. Mirá, yo me dediqué a transportarlo. En ese producto defectuoso yo no tengo nada que ver. ¿Sí? Claro, si demuestra que hizo lo que tenía que hacer, no quedaría exento. Hay que ver qué responsabilidad se le atribuye y cómo se exime en ese caso en particular, ¿sí? Eso ahí ya nos metemos en terreno de derecho de daños, acuérdense, si es una responsabilidad contractual. Ojo, si lo estudiaron en derecho de daños o no, que la Ley de Defensa del Consumidor nos pone una responsabilidad objetiva, no es subjetiva, ¿sí? Ojo con eso. Ojo con los dos ojos. Entonces, para eximirme, yo no voy a tener que demostrar ni culpa ni dolo, sino buscar eximentes, ¿sí? Bien. ¿Acá qué va a decir el Correo Argentino? No, o un caso fortuito, o un tercero por quien no debo responder. No, esto es la culpa del fabricante, yo no tengo nada que ver. Pero bueno, yo en esto no me quiero meter porque estamos en procesal, ¿sí? Pero fíjense cómo tenemos que por ahí ir a otras materias que obviamente no le vamos a preguntar qué tipo de responsabilidad ¿Esto qué nace de la ley del consumidor. podría estar en un multiple choice, una cosa así, ¿no? No a desarrollar una pregunta como esta. No, ni en un multiple choice, nada. Si ustedes llegan a ver una pregunta de algo que no es de la materia, tienen todo De el la derecho a materia, quejarse. digo, por ejemplo, de la ley de consumidor y de las características, por ejemplo. Si preguntamos algo, va a ser exclusivamente aspectos procesales, porque es lo que está en el programa. Netamente eso. Por ejemplo, la competencia como es en la ley de... Por ejemplo, algo así. eso sí. Seguimos. Profe, ¿se sabe el número estimativo de preguntas para el examen? No. No lo sé. No lo sé. Representación procesal. Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o un interés individual podrán acreditar mandato mediante simple acta poder en los términos que establezca la reglamentación. ¿Qué es esto? Básicamente, si yo me quiero hacer representar como consumidor con un abogado, con una abogada, con una letrada para el proceso que voy a iniciar, lo que me prevé acá es que yo le puedo otorgar poder para que me represente sin necesidad de hacerlo ante un escribano público, ¿sí? Que eso obviamente tiene un costo, que es caro. En este caso, si yo, como consumidor, quiero la representación de un abogado y quiero otorgarle poder para que me represente, puedo hacerlo a través de una acta poder. Que una acta poder, esto como dice acá, mediante simple acta poder, yo la consigo yendo a la mesa de entrada del juzgado y donde el secretario da fe de que yo le estoy dando poder al letrado, ¿sí? Entonces lo que tiende esto es a abaratar costos para el consumidor, que no tenga que gastar en un escribano para poder darle poder a al abogado que elija, que lo represente. ¿Se entiende eso? Bueno, chicos, acciones colectivas lo vamos a dejar exclusivamente para... ¿Vieron algo con el doctor Lapadula de acciones colectivas o lo ven en la segunda parte? Refrésquenme. No, ahora no lo veo. No, no vimos nada. Listo. Lo vamos a ver en la segunda parte. Y lo van a volver a charlar conmigo, todo lo pasamos para la segunda parte.
Por último, ¿qué me había preguntado Adrián sobre el trámite ante la OMIC? Nos pongo en tema a todos y abrimos debate. ¿Qué está prevista en nuestra ciudad? Para quien no lo sepa, la Oficina Municipal de Atención al Consumidor, ¿sí? Dirección General de Defensa del Consumidor. ¿En qué consiste esto? Yo como consumidor, ante un problema con un proveedor, puedo ir a esta oficina, no necesito ir necesariamente acompañado por una asistencia letrada profesional, me presento en la oficina, hago mi reclamo y la oficina pacta una audiencia, ¿sí? Donde esa misma oficina me provee mi asistencia a mí, si es que yo no la tengo, hace ir a la compañía proveedora y fija una audiencia para tratar de solucionar el conflicto. Y está previsto un sistema de multas, o de sanciones, mejor dicho, que una puede ser la multa, para el caso que la parte proveedora en esa relación de consumo no se presente. Así es como funciona el sistema de conciliación en Mar del Plata. Abro un poco el debate porque hoy tiraron temas importantes o temas que me parece que no hay que dejar de pasar por alto. ¿Qué nos decías, Adrián? Que vos trabajás en una empresa y que reciben llamados todo el tiempo. No, trabajo en comercio, venta minorista, en calzado. Y bueno, justamente recibimos, viste, 2x3 reclamos y vienen todos directos de Defensoría al Consumidor, vienen con la cédula notificándonos que nos tenemos que presentar. Y obviamente vamos nosotros y tenemos poder, o sea, porque la empresa está erradicada o sea, el domicilio fiscal lo tiene en Florida. Y bueno, nada, o sea, y ahí, como decís vos, está como si fuera una mediadora, que va a estar la parte que está reclamando y nosotros vamos. Y ahí trata de buscar una solución. Bien, bien, perfecto. ¿Qué porcentaje de acuerdos manejan? No, lamentablemente, llegada a esa instancia, la empresa siempre trata de buscar una solución a favor del cliente. Bien, o sea, se intenta arreglar. Más allá de que no tengan razón, porque obviamente hay muchas veces que no tienen razón, pero obviamente, nada, lo trata de resolver así. O sea, lamentablemente muchas veces pasa eso, que si bien tarda, o sea, ante el primer reclamo, lo que sea, es como que terminan teniendo la razón siempre el cliente, más allá de que uno sepa que, porque hay cosas que están hechas adrede, que vos te das cuenta, y bueno, nada, yo me pongo ya del lado de la empresa, pero bueno, pasa eso. No, está bien, está bien, está bien. ¿Alguien tuvo alguna experiencia con esta oficina? Sí, No. yo fui el consumidor. Bueno, a ver, ¿qué cuenten alguien? Ahora está operando solo online, creo, ¿eh? No podés ir presencial. No hacen audiencias presenciales, ¿no? No, ahora todo lo podés cargar online y por ahí también los tiempos también son más largos. Yo fui cuando podías ir presencial contra Claro. Bien. Se citó a Claro, vino una representante, porque me habían dejado sin telefonía en un momento especial y me perjudicaron. Entonces se llamó a una audiencia, le expliqué qué era lo que cuál era el contrato que ellos me habían dado, y justo había fallecido mi mamá y yo me quedé sin servicio, sin poder comentarle a la familia. Entonces repararon el daño, me brindaron el servicio, ya sea de internet, de todo lo que era en ese momento, y me dieron, me dieron un beneficio, por ejemplo, como si fuera ahora, de minutos. Claro, pero claro. me perjudicaron. Y llegué a una solución, y bueno, pude solucionar el caso y se cerró ahí. Bien, bien, bien. O sea que tuviste una audiencia y tuviste un reconocimiento. Sí, primero ibas, llenabas la planilla. Claro, primero haces el reclamo. Hacías el descargo de por qué te presentabas a defensa del consumidor, alegué todo lo que me había sucedido. Te estoy hablando justamente el día 28 van a ser 23 años de la muerte de mi mamá, entonces alegué lo que me había pasado. Entonces, una vez que
o sea, presento todo lo que me sucedió, se llamó a la representante legal de Claro, y bueno, ellos, o sea, le hicieron saber lo que lo que me había pasado. Claro. Y después, bueno, me dieron la solución, la gente de Defensa del Consumidor, donde Claro me otorgaba beneficios, pedía disculpas, y bueno, tantas cosas, y ya te digo, como si hoy en día me dieran minutos para poder hablar, y después me dieron beneficios, creo que por 3 meses. Bien. ¿Alguien más tuvo experiencia? Bueno, una vez con Paladini, pero no fui yo la que hizo el reclamo, sino mi mamá, porque habíamos comprado un montón de productos para, por decirlo de una manera, un almuerzo familiar, y, o sea, con fecha de vencimiento todo bien, pero estaban malos. Entonces le cayeron mal a alguien, llamamos a Defensa del Consumidor y no fuimos a la mediación, yo no, mi mamá porque yo era chiquita, y como que hicieron, le devolvieron la plata y le dieron productos para no llegar a juicio. Bien. ¿Y En tenías el la caso- casa llena de jamón durante meses o no? Sí, la verdad que sí. Qué rico comerse una picada. ¿Qué más? ¿Alguien más fue? En el caso de mi esposo, había perdido el DNI y llegó deuda de personal, siendo que no tenía personal, como que habían comprado varios teléfonos. Y bueno, también se fue a Defensa del Consumidor y hubo una mediación con personal, y bueno, quedó exento de todo porque no había comprado nada. Pero sí, en un momento que hubo muchas estafas. Bien. Bueno, a ver, entonces más o menos yo lo que quiero que entiendan es que es una vía conciliatoria, que es fácil, pero que hay que ir y hacerlo, hay que iniciar el reclamo, que hay muchas chances de llegar a un acuerdo y que en parte se llega a un acuerdo porque está previsto que se le hagan ciertas multas por la inasistencia. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la inasistencia de la demandada, en este caso, a nosotros después nos puede habilitar o nos puede reforzar nuestro pedido para conseguir los daños punitivos. ¿Saben lo que son los daños punitivos? También me estoy metiendo en tema de otra materia. ¿Saben lo que son los daños punitivos? Mira, Como un resarcimiento, ¿no? Sí, tienen la naturaleza de resarcimiento porque van al patrimonio del actor. Es un daño que se aplica en forma sumamente agresiva, porque se dio en un caso en la marca Ford cuando hizo un auto defectuoso y preferían pagar y obligaron, el juez falló a favor de la... Paren, perdón, Javier. Javier, ¿vos estás desde Chile o no? Sí. ¿Vos el que mandaste está de Chile? Sí. Bien. ¿Todo bien por ahí? Sí. Todo bien, sí. Bueno. Escuchen, el caso del Ford Pinto, y lo vamos a hacer rápido, que estamos sobre la hora, era así. Sucede en Estados Unidos que arman este auto, que era de Ford, que se llamaba Ford Pinto, y que tenía la particularidad de que tenía el tanque de nafta arriba, muy atrás, muy pegado a la luz de giro, ¿sí? En la parte trasera del vehículo. A ver, voy a ponerle, supongamos que el código es un auto, esto es la parte de atrás del auto, el tanque, por ejemplo, estaba acá, y acá estaba la luz. Entonces había un auto que estaba parado, como para doblar, y vino otro auto de atrás, y lo chocó, y cuando lo chocó, el auto se prendió fuego, ¿sí? Por la proximidad entre el tanque de nafta y la luz esta de giro, la luz de posición, o la que haya sido. La cuestión es que cuando sucede esta falla, o cuando Ford advierte esta falla, se da cuenta que esto iba a pasar cada vez que ocurra un siniestro de estas características, porque tenía una dificultad o un defecto en la fabricación de este vehículo en cuanto a la proximidad entre el tanque de combustible y esta luz. Entonces, cuando se hace esta coalición, recibe un reclamo, obviamente Ford, pero Ford hace una cuenta. Ustedes saben que en todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, en lo que hace a seguros y en todo lo que tiene que ver con accidentes y tránsito en general, está todo recontramedido y para todo hay estadísticas y para todo hay conteo y cálculo de probabilidades. Bueno, en esa inteligencia, Ford dice, me sale mucho más barato pagar los juicios que a mí me inicien
en caso de que se haga un choque y se incendie el auto, por la probabilidad de que haya esos accidentes, que retirar todos los Ford Pinto que haya en el mercado, arreglarlos y volver a ponerlos, porque ya habían salido a vender, ¿sí? ¿Cuál es la cuenta que hace? De vuelta. O pago los juicios que me inicien según la cantidad de accidentes que haya, o retiro todos los que hay de mercado, lo arreglo y lo pongo en el mercado de vuelta. La cuestión es que se inició una acción, esto es anecdótico, y lo que tuvo de novedoso esta acción que se le hace es que se dictó el resarcimiento a favor de la persona que había comprado el auto y se le prendió fuego, y que además se condenó a Ford a pagarle en concepto de daño punitivo una suma pero extremadamente exorbitante que se componía de que lo que le hubiera salido sacar todos los autos de circulación. O sea, el dinero ese que se ahorró, se lo hicieron pagar. Ese es el daño punitivo, y es un daño que está previsto en la Ley de Defensa del Consumidor para ciertas actitudes que puedan llegar a tener las compañías proveedoras o las empresas proveedoras o el proveedor en la relación de consumo con los particulares. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el tema de esta instancia administrativa, con la UMIC? Bueno, que si yo tengo un problema con un producto defectuoso, hago reclamos y la compañía o el proveedor no me dice nada, se llega a esta audiencia en la sede administrativa y el proveedor no se presenta, yo voy a tener más elementos para, una vez que inicie el juicio, pedirle este daño punitivo, ¿sí? Porque ustedes ya lo van a estudiar, llegado el caso, que el daño punitivo tiene ciertos requisitos, ¿sí? Tiene que haber alguna actitud por parte del proveedor de querer, o en cuanto a ese producto defectuoso, tiene que haber cierta actitud, como fue en este caso del Ford Pinto, que lo hicieron a propósito, que no lo retiraron, tiene que haber cierta actitud, y en ese caso se puede hacer esta condena por daño punitivo. Repasando de aspectos procesales, los que vimos. El PowerPoint ya está en el campus y ya lo dejo habilitado en este momento, o ahora cuando termine la clase. Importante de las cosas que vimos de los aspectos procesales, ¿sí? Que están en el artículo 53, salvo lo de la competencia, que lo tenemos en el artículo 36 sobre el final. No sobre el final, no, un poco antes. Ahora sí, pauso la grabación por motivos obvios